Hola, en esta ocasión les traigo otro video de este curso de Postgres. En videos anteriores les expliqué acerca de cómo preparar el entorno de trabajo. Para los ejemplos que estoy desarrollando, los hice con base al uso de Docker. Se crearon contenedores para poder guardar el sistema gestor de base de datos y una herramienta visual para administrar que es PGAdmin. Ok, continuamos. Ok, en esta ocasión les traigo el video número 3. Como decía, ya la parte de instalación y configuración inicial ya está hecha. Si llegaron hasta aquí de algún medio alterno, pueden ver los otros videos para familiarizarse con los temas previos, que tienen que ver con la puesta a punto de la tecnología antes de continuar con esos comandos y estos temas. Ok, ahorita vamos a ver lo que sería el create. Bueno, una breve introducción. SQL es un lenguaje que nos va a permitir poder interactuar con sistemas gestores de base de datos y manipular bases de datos y datos y poderlos utilizar junto con lenguajes de programación. SQL básicamente funciona sobre sistemas gestores de base de datos relacionales. Ok, esto, bueno, en otras palabras, lo que les puedo decir es que como es un estándar, si ustedes manejan SQL, va a ser un poquito más fácil poder migrar a otros gestores de bases de datos, siempre y cuando cuenten usen SQL. Bueno, como les decía, este SQL es un estándar que con el paso del tiempo ha ido evolucionando y ha ido teniendo mejoras y le han ido incorporando nuevas funcionalidades. Bueno, como pueden ver en esas tablas, lo que decía hace unos instantes, muchos gestores de bases de datos implementan SQL, lo que va a permitir entonces que ustedes puedan tener menor tiempo de adaptación si ustedes deciden implementar o utilizar un sistema gestor diferente. En el caso de ahorita, como estamos trabajando con Postgres, podemos ver que pues también tiene esa extensión de SQL implementada, lo que nos permite manipular el gestor y hacer muchas funciones básicas. Ok, bueno, SQL no solamente es de consultas, como su nombre lo dice, permite definir estructuras, hacer consultas en sí, generar elementos que se llaman vistas para seleccionar los datos que queremos mostrar. Podemos hacer transacciones para darle seguridad a una operación. Podemos también tener ciertos comandos que van a permitir interactuar con un lenguaje de programación. También podemos cuidar aspectos de seguridad e integridad. Entonces, SQL no solamente es consulta, sino contiene una serie de instrucciones que nos permiten hacer muchas funciones sobre los datos y el gestor. Ok, DDL podríamos decir que es el lenguaje de definición de datos y básicamente cuenta con 3 comandos, que sería el create para crear estructuras, drop para eliminarlas y alter para hacer modificaciones. Okay. En el caso del create, de manera muy general les puedo mencionar de que existen varios tipos de objetos que podemos definir, por ejemplo, bases de datos, tablas, vistas, índices, procedimientos almacenados, disparadores. Todas esas son estructuras que las podemos manipular por medio del create. En ese video vamos a ver cómo se usa crear base de datos y cómo podemos crear tablas también. Ok, así de manera muy general, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Podemos utilizar el comando create database para
definir una base de datos y a partir de esa continuar con los demás elementos. Bueno, de manera muy general y breve les explico cómo definir también tablas. Podemos poner create table, enseguida el nombre de la tabla y poner el listado de columnas que son las que va a contener nuestra tabla. Después del nombre de la columna tenemos que especificar un tipo de dato que es la categorización de los posibles valores que puede tener una columna. De ahí, por ejemplo, podemos utilizar llave primaria, que es para determinar valores únicos. Podemos utilizar not null para decir que no queremos o queremos dejar campos o columnas vacías. Tenemos el unique para indicar que el gestor tiene que verificar que no haya duplicados en esa columna en específico. Aun cuando no sea llave primaria, podemos establecer esa restricción. Podemos definir valores por default para si en un momento cuando se agreguen datos no se agrega una información en esa columna, podemos decir que asigne ese valor por defecto. Tenemos el check, que sirve para definir condiciones previas a la entrada de los datos. Verifica si se cumple una condición y si la cumple, pues el dato se registra. También podemos establecer llaves foráneas con otras entre tablas, y las llaves foráneas nos van a permitir establecer un vínculo para cuidar que los datos coincidan y cuida la integridad entre tablas. Podemos poner llaves primarias al momento de definir el campo o podemos ponerlas de manera separada de esta forma, poniendo entre paréntesis el nombre del campo que va a ser nuestra llave. Obviamente tuvo que haber sido definido aquí al principio. Y para finalizar esta instrucción, podemos definir restricciones, que en este caso la que generalmente se utiliza son las llaves foráneas, que como decía hace unos instantes nos van a permitir generar un vínculo entre esta tabla y la otra y se comparta la información para evitar redundancias. El hecho de definir llaves foráneas también nos implica determinar con qué tabla se va a relacionar esta llave de aquí, y pues son parte de las instrucciones que se tienen de las cláusulas que tienen que incluir. Y estas reglas de restricción, por ejemplo, van a determinar si al momento de hacer cambios o borrar, por ejemplo aquí solamente está borrar, pero también puede ser al momento de hacer cambios, qué acción va a ejecutar. Por ejemplo aquí dice borrar en cascada o poner como nulos o restringir cuando se haga un borrado. De manera muy general, esa es la forma en la que se estructura y se define una tabla. Bueno, continuando, para no serlo tan cansado, les puedo comentar que los tipos de datos son las clasificaciones que se determinan para cada una de las columnas de la tabla y determina el tipo de valores que vamos a poder guardar. De manera muy general, les puedo comentar que existen valores numéricos, fechas, cadenas, y los numéricos se pueden clasificar como enteros y reales. Ahorita vamos a hacer un breve repasito. Recordemos que los tipos de datos cambian por cada gestor de base de datos, entonces sí es importante tener una noción base de cuáles son los tipos mínimos que yo requiero y puedo utilizar para poder seleccionar la opción más adecuada para los datos que tenemos que guardar. Entonces los tipos numéricos, pues al final de cuentas almacenan números del 0 al 9, o en su caso podría ser números con decimales. Como está aquí de hecho no están detallados todos, pero son una muestra muy representativa. Por ejemplo, small in es para números enteros pequeños,
integer, números enteros, begin, números enteros grandes. Serial nos sirve para poner números enteros, pero manejados de manera autoincremental, es decir, para que automáticamente el gestor vaya asignándoles un valor de manera progresiva. Decimal, real y doble son tipos para números con decimal. Ok, también como decía podemos almacenar varias formas de textos. Por ejemplo, char serían cadenas de caracteres fijas, varchar cadenas de caracteres variables, texto números cadenas de caracteres pero con datos más largos. Ok, también podemos almacenar fechas. Podrían ser una fecha, una hora, una marca de tiempo que está formada por una fecha y una hora, o intervalos, que todos ellos son referentes a fechas y horas. De manera adicional también podemos guardar datos tipo booleanos, que son un true, un false, o UUID, que son también utilizados como serializadores o identificadores. Ok. Bueno, vamos a proceder a hacer los ejemplos, tratar de hacerlo un poquito más ágil. Haciendo un pequeño recordatorio es que como estamos trabajando con Docker, debemos cuidar que Docker esté ejecutándose. Aquí en este caso me está indicando que este grupo de contenedores son los que se están ejecutando. Perdón, serían estos, los primeros, porque aquí está el stop, quiere decir que están corriendo. Eso tenemos que cuidar. Ahora, si no entienden de qué les hablo, los invito a que repasen los videos anteriores para checar esos puntos que ya fueron tratados. Ok, ahora estas explicaciones van a ser hechas en línea de comando, porque ya en otro video expliqué cómo hacerlo desde pgadmin, que es la interfaz gráfica oficial de Postgres. Ok, haciendo un breve repaso nada más, ya los videos siguientes ya no lo voy a explicar. Tenemos que tener Docker ejecutándose y los contenedores funcionando, levantados. En este caso, con ese comando veo que tengo dos contenedores. Voy a trabajar con este. En ese comando docker exec se está ingresando al contenedor, pero de forma tal que podamos escribir comandos. Y con ese comando lo que hacemos es ingresar al servidor, pero para hacerlo desde línea de comando. Postgres es una base de datos que viene preestablecida por default. Entonces voy a utilizar un comando que también ya lo expliqué en otro video. Ok, aquí veo cuáles son las bases de datos que tengo. Entonces voy a proceder a ejecutar el primer comando. Vamos a crear inicialmente la base de datos. Bueno, entonces cuando escribamos comandos SQL, tenemos que finalizar con punto y coma. Como estamos trabajando en una base de Linux, tenemos que cuidar el uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, para que no tengamos complicaciones. Entonces, aquí está. Vamos a crear una base de datos que se llama escuela y utiliza un conjunto de códigos denominados UTF-8. Ok, entonces le di enter. A veces, ahí está. A veces es un poquito tardado. Ahí me indica que creo la base de datos. Voy a verificar que ya esté. Y ok, aquí está lo que les decía. Como es sensible a mayúsculas y minúsculas, aquí la que yo acabo de crear ahorita fue con minúscula. Entonces, es esta la que está en tercera posición. Lo vamos a hacer. Vamos a cambiarnos de base de datos para trabajar con ella. En el caso de estos comandos de navegación no necesitamos poner punto y coma. Ok. Pues ahí estoy ya trabajando sobre mi base de datos que acabo de crear y de esa forma me doy cuenta que estoy trabajando ahí. Voy a ver qué tablas tengo.
y en este caso dice que no tengo relaciones o tablas. Ahora voy a empezar a utilizar los comandos de el comando create. Ok, entonces ponemos create table carreras, paréntesis, y adentro de los paréntesis vamos a poner la definición de los campos o columnas. Les decía que el serial hace referencia a que va a ser un autoincremental. Y aquí estoy diciendo que la columna carrera ID va a ser llave primaria, perdón. Ok, entonces esta tabla se llama carreras, va a tener dos campos, carrera ID y nombre. Su llave primaria es carrera ID. Es el atributo que identifica de manera única los datos. Ok, aquí tenemos nuestra primera tabla. Y ahí nos muestra que tenemos la primera. Vamos a crear la otra. Vamos a crear la segunda. Ok, esta tabla se llamará alumnos. Aquí estamos definiendo la tercera columna. Y aquí estoy agregando la restricción único, que quiere decir que el email, eh, al momento de registrarse los datos, el gestor va a cuidar que no se repita la información. Ok, entonces en esta tabla alumnos definí matrícula, que es autoincremental, nombre, que es marchar, el correo electrónico, que es not null y no permite valores repetidos, carrera ID, que es integer. Ahora voy a mostrar la otra forma de definir llave primaria. En este caso estoy definiendo que la llave primaria es la matrícula. Ahora voy a definir lo que sería una llave foránea, que ya les decía que es para establecer un vínculo entre los datos de dos tablas que se relacionan. Primero inicio poniendo para las llaves foráneas, agrego aquí una coma, la palabra constraint, enseguida el nombre de la llave foránea que vamos a definir, la cláusula foreign key, voy a definir cuál es el campo que es llave foránea. En este caso, el campo en mi tabla que se vincula con la otra tabla, en este caso sería carrera ID.
y vamos a hacer la conexión por medio de utilizando referencias, y vamos a especificar que mi campo carrera ID se asocia con carrera ID, pero que se encuentra en la tabla carreras. Ok, ahí ya tenemos dos tablas creadas. Y acabamos de ver entonces varios de los elementos que fueron mencionados al momento de la explicación teórica. Voy a crear otra tabla. En este caso inicio definiendo el atributo materia ID, que será serial. Aquí la definimos directamente como llave primaria. Ok, ahora definir el campo nombre. Ahora la columna horas totales. Voy a incluirle el uso del check. Ok, ahí estoy especificando que horas totales es numérico, que no acepte nulos y que verifique que las horas totales al momento de registrarse tengan un dato comprendido entre 0 y 10. Así es como se utiliza el check. Ahora voy a agregar otra columna. Ok, en este caso definí, repito, el campo materia ID, porque la tabla materias, el llave primaria, el campo nombre, horas totales, que hace una validación para que la columna no se exceda del 10, el campo periodo, que es entero, el campo carrera ID, que es entero y no acepta nulos. Ahora voy a definir otra restricción. En este caso sería constraint nuevamente. Bueno, aquí esta tabla se va a relacionar con la tabla carreras. El nombre o el identificador que le pongamos a la llave foránea no implica que se tenga que llamar igual que los nombres de las tablas, es solamente un identificador. Ok, constraint, hacemos llave foránea. Esta llave foránea nos va a relacionar carreras con materias. Entonces, en mi tabla, ¿cuál es el atributo que me relaciona con la tabla carreras? Sería carrera ID, que ya está definido aquí. Y aquí referencias, que se relaciona con la tabla carreras, que también tiene el atributo carrera ID.
y vamos a hacer las restricciones. Pueden poner on update restrict y on delete restrict. Ok, rápidamente hago una revisadita. Creo la tabla materia, su campo es llave primaria, nombre, horas totales, tiene una regla de validación, periodo, carrera ID, tiene una llave foránea que se llama de esta forma, que se vincula esta tabla con la tabla carreras y tiene dos restricciones y dice que al modificar no hace nada o restringe y al borrar restringe. Ok, ya tenemos tres tablas. Ok, vamos a crear la última. Aquí estamos definiendo el campo nota ID, que es serial, no acepta nulos y es llave primaria. Ok, vamos a definir espero que ya lo hayan notado, pero cuando en una tabla defino un campo serial es como que definiera un tipo entero. La única diferencia es que maneja el dato de forma autoincremental. Ok, aquí estoy definiendo la siguiente columna que sería matrícula. Ok. Ok, aquí estamos incorporando otro elemento que sería un tipo numérico. Son números con decimales. Estoy diciendo que maneje una 10 dígitos y que incluya dos decimales. Ok. Vamos a establecer aquí otra restricción. Vamos a decir que calificación sea mayor o igual a 0 y calificación sea menor o igual a 10. Eso es una validación. Ok, vamos a agregar otra columna. En este caso, una columna que es tipo calificación, que va a ser varchar tamaño 50 not null. Y aquí le vamos a agregar el valor por default. En este caso vamos a decir que si no se escribe nada, por default les ponga el valor ordinario. Así es como se manejan los valores por default. Ok, y por último ok, entonces vamos a ver, tenemos la columna nota, es llave primaria y es autoincremental. Matrícula es entero. Calificación es numérico porque maneja decimales. No acepta nulos y tiene una validación de que acepte valores entre 0 y 10. Tipo de calificación con un valor por default.
materia ID, que es la llave foránea. Y ahora voy a establecer las restricciones. Primero voy a hacer la conexión entre alumnos y calificación. Okay, entonces el campo me relaciona con alumnos, es el campo matrícula, que es local, y me relaciono con la tabla alumnos, que también cuenta con la columna matrícula. Igual, al modificar, que restrinja las acciones, al eliminar, que restrinja. Ok, vamos a hacer la siguiente, que sería la relación entre materias y calificaciones. Okay, mi campo que me va a permitir conectarme con materias sería materia ID, que ya está definido. Hace referencia a la tabla materias, que tiene la columna materia ID, y definimos las restricciones. Okay, hago una revisada rapidita. Quiero la tabla calificaciones con nota, es llave primaria y es autoincremental. La matrícula es entero not null, calificación es numérico y tiene validación, tipo calificación que es varchar y maneja un valor por default. Materia ID, que tiene un tipo entero, no acepta nulos. La primera restricción es la llave foránea entre alumnos y calificaciones. Alumnos y calificaciones, la llave foránea en esta tabla es matrícula, se relaciona con alumnos por medio de matrícula. Cuando modifiquemos no hace nada, cuando borramos no hace nada. La segunda restricción, que es entre la relación entre materias y calificaciones, mi llave foránea es materia ID, que se relaciona con la tabla materias, con el campo materia ID. Al modificar no hace nada, al borrar no hace nada. Ok. Bueno, en ese caso no hizo nada. Bueno, ya era quizás de esperarse. Esta es un poquito más larga. Ahora lo que voy a hacer es darle control C para volver a intentar. Ok. Para evitar escribir de más, voy a copiar para fijarme dónde estuvo el fallo. Ok. A ver, copio. Ahí está. Ok, entonces aquí en ese punto me dijo que me hacía falta, que tuve un problema con un paréntesis. Entonces voy a revisar rápidamente. Ok, vamos a empezar. Create table, voy a estar buscando matrícula
integer null medio. Calificación. Bachar. Matrícula. Modificar. Aquí está. Aquí en este punto. Entonces cierro. Y ahí está. Ok, entonces en esta ocasión hice una base de datos con 4 tablas y se mostraron todos los elementos que les había mencionado de manera teórica, y pues con eso daría por terminada esta explicación. Los invito nuevamente a que se suscriban, activen notificaciones y estén pendientes de nuevo contenido. Les agradezco mucho y sería todo. Hasta luego.